Gloria a Dios. Santo es el Señor. Dios bendiga a todos los hermanos en esta tarde. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente en este templo, alabando y glorificando al Señor. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. 29, Segunda de Crónicas. Dice la palabra en el nombre del Padre, nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, te damos gloria, honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, te pedimos que seas tú bendiciendo tu palabra en esta hora. Guárdanos y, Dios mío, manténnos atentos a ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Bien, encontramos la historia del cronista hablando de el rey Ezequías o Ezequías, de su reinado desde el punto de vista sacerdotal. El hombre trató de investigar y escoger todo lo que habían escrito los profetas y alguno que otro libro sobre el rey Ezequías para recopilar lo más importante y relevante de la historia del rey Ezequías. Todos conocemos muy bien la historia, todos sabemos cómo es su procedencia. Dice la Biblia que a la edad de 25 años, el rey Ezequías toma el control de la aristocracia por su familia para ser rey en Judá, un pequeño estado donde anteriormente había estado gobernada por su padre llamado el rey Acaz. Y él se preocupó por mantener las cosas de Dios en orden.
fue un joven apasionado a la edad de 25 años de poder tener el privilegio de gobernar la nación de Judá, mientras muchos jóvenes de pronto hacían otras cosas. De pronto algunos jóvenes estaban ya preparados de pronto para casarse. Habían de pronto algunos familiares de la raza principesca que podían estar pendientes de las jovencitas que al salir antes del atardecer salían a recoger alguno que otro fruto o a buscar agua para amanecer al día siguiente. No fue un joven que se destacó por ir a buscar a las jóvenes en aquel tiempo, cuando ya un joven a la edad de 25 años comenzaba a mirar el entorno, comenzaba a mirar el alrededor para ver en quién se podía fijar. Si no se hubiese dicho de esta manera, de pronto lo hubiera hecho si sus padres de pronto ya le hubieran tenido su esposa. Pero fue un joven que se crió en el palacio, fue un joven que se crió cerca de sus familiares. De pronto, cuando hay este estilo de vida, los jóvenes, su perspectiva es diferente. Solamente pueden mirar más allá, como observando que el rey de Israel es su padre. Y cuando un joven crece bajo el entorno, eso no significa de que el hijo debe ser como el padre. A su nombre. Eso no significa que como el padre es el buen rey, el hijo también tiene que serlo. Porque los corazones, los caracteres y las personalidades son totalmente diferentes. Y nadie puede decir de alguien que son igualitos, son la misma persona. Siempre tienen un entorno diferente. Ezequías creció en el palacio y como creció en el palacio, de pronto nunca tuvo la oportunidad de ir más allá, ya que los príncipes los cuidaban mucho desde muy pequeño. Cuando era destetado, un niño era cuidado con extrema solución para que nunca cogiera el mal camino. A su nombre. Cuando un príncipe era nacido en el hogar de la aristocracia, el trato, el estilo de vida era totalmente diferente al que tenían otros seres diferentes a la aristocracia. Cuando un príncipe era criado, no tenía mucha expectativa ni tenía mucho futuro, ya que no se sabía qué era lo que iba a hacer si algún día le tocaba hacer lo que hiciera el papá. A su nombre. Eso significa de que un príncipe estaba criado absolutamente como un niño mimado del reino de Israel. Ahí vemos el entorno de Salomón. Salomón fue criado bajo un entorno totalmente diferente. Hasta su padre le puso el nombre en hebreo Shlomo, que significa pacificador. Y por poco le roban el reino, porque era un hombre demasiado mimado. Gracias a Dios que Dios se le apareció en un sueño y le dice, pídeme lo que quieras. Por eso nunca pidió ni mujeres, porque nunca estuvo rodeado en ese mundo. Por eso no pidió joyas, ni tesoro, ni monedas de oro, ni pidió lingotes de oro, porque nunca había estado en ese entorno. ¿Qué pidió? Sabiduría para dirigir un pueblo tan grande, porque se sintió tan privilegiado de gobernar un pueblo que Dios gobernaba sobre él. Y cuando Dios gobernaba sobre ese pueblo, él dijo, ¿quién soy yo para gobernar el pueblo de Dios? Dame un corazón sabio y entendido
para este pueblo, guiarlo. Y no había otra cosa mejor que pedirla. Claro, su personalidad decía todo a su nombre. Era su personalidad que le dirigía a pedir un corazón sabio y entendido, que es lo que se necesita en un ministro de Dios, un corazón sabio y entendido para saber dirigir las cosas y cada situación que se presenta. Porque a veces no sabemos cómo reaccionar en ciertas circunstancias. A veces hay algunos que se desesperan, otros que toman apresuradamente las cosas. Hay algunos que no consultan, sino que dicen, esto me lo mandó Dios. Hay otros que dicen, esto es de Dios y no se sabe si es de Dios o si es del malo. A su nombre damos gloria. Entonces, cuando Salomón toma el reino, él sabía que la pasión de su padre era nada más y nada menos que Jehová. Él sabía que Dios lo era todo para su padre. Por eso las últimas palabras, estando David en el lecho de muerte, lo hacen llamar y le dice, tú sabes que yo quería hacerle casa a Jehová. Y comienza a explicarle todo el proyecto, le demuestra la maqueta, le dice cómo va a ser el proyecto, le dice quién va a ser el fundador. Y este hombre también se apasionó, tanto así que el día que va a dedicar el templo a Jehová, hace una oración en 2 de Crónicas capítulo 7 y dice que lo que se va a hacer ahí sea siempre para Jehová. Y dice la Biblia que sacrificaron más de 14,000 sacrificios en ese día. No había tantos sacerdotes para ministrar en ese día. Dice la Biblia que era tanta la gloria de Jehová que los sacerdotes no podían ministrar a causa de la gloria de Dios. Porque fue un hombre también que se apasionó por las cosas de Dios. Lastimosamente, su final no fue el más adecuado, pero fue un hombre que en sus principios demostró la misma pasión por Dios. Por eso su reinado es llamado el reinado dorado, donde no hubo guerra, hubo siempre negociaciones. Era un hombre que era apasionado por el sacrificio de Jehová, porque él sabía que Dios recibía el sacrificio cuando un hombre se lo daba de corazón. A su nombre damos gloria. Entonces, Ezequías, un joven de 25 años, se apasiona también por las cosas de Dios y quiere tener el mismo entorno que tuvo David, su padre o su bisabuelo o su abuelo, como usted quiera decirlo. También quiso tener las cosas que David se había preocupado. Es tanto así que dice la Biblia que el hombre se preocupó más adelante por algunos proverbios de Salomón. A su nombre. Se preocupó por tener la misma pasión que David, su antepasado. Y lo primero que hace es limpiar el templo. Un joven de 25 años, todavía no aparece en escena el profeta Isaías, que es quien lo lleva a su lado para saber gobernar bien el reino de Judá con un estadista como lo es Isaías. Un hombre que también viene de raza principesca, porque David viene de raza principesca. A su nombre. Entonces, el profeta Isaías aún no aparece en escena y ya el hombre está haciendo cosas para que el reino de Judá tenga un tiempo mejorado por Dios, porque hay un hombre que se apasiona por las cosas de Dios. Si él quiere traer la presencia de Dios, lo primero que debería hacer era limpiar el templo de Jehová. Y dice la Biblia que sacó toda la inmundicia que había. ¿Y qué era la inmundicia que había? Nada más y nada menos que imágenes dentro del santuario de Jehová. Sacerdotes en cualquier estado y levitas en cualquier circunstancia no buena para el pueblo, sino que era gente que practicaba el pecado. A toda esa gente la tuvo que sacar. A todos los sacerdotes lo tuvo que sacar. Y sacó la inmundicia del templo para que Dios pudiera descender al templo. A su nombre damos gloria. Para que al quemar los sacerdotes el incienso en el lugar santo, ese incienso subiera como olor fragante a Jehová. Y Jehová transpirara o aspirara, como usted quiera decir, un incienso
de hombres con manos santas. A su nombre. Por eso lo primero que hizo fue eso, sacar la inmundicia del templo donde se alababa el nombre de Jehová, a través de los panes, a través del candelabro y a través del altar del incienso. Porque lo primero que hacían era prender las luces, cambiar los panes cada 8 días y luego el incienso, donde el sacerdote llegaba a un cuadrito así como este, pero con las puntas más hacia arriba, y ahí estaba, el hombre sacaba de allá del altar del holocausto unas pequeñas brasas, las llevaba allá, cogía el perfume en polvo, lo sumergía y lo sumergía, no, perdón, lo echaba sobre las brasas y las brasas comenzaban a quemar ese perfume y el perfume comenzaba a subir. Dios lo recibía porque era un sacerdote que estaba bien delante de Jehová. Por eso una persona que es cristiana y ora demasiado, Dios recibe su oración como incienso. Pero que esté bien delante de Dios y Dios recibe esa fragancia, dice la Biblia, que los que son cristianos y que son buenos hijos, Dios recibe su oración como olor fragante a los que se salvan, porque a los que se pierden, olor de muerte, dice la Biblia. A su nombre. Por eso una persona debe saber orar en cualquier momento y en cualquier lugar para que su oración suba a lo más sublime que puede existir, para que Dios reciba esa fragancia de ese hombre o de esa mujer que está postrada en ese lugar, aleluya, orando y dándole a Dios todo el desenfreno de su alma para que se derrame delante de la presencia de Dios y Dios vea que ese olor que recibe viene desde la tierra de un hijo que ama a Dios, dándole gracias por cualquier cosa. Porque recordemos, ese tipo de oración que se hace es el que Dios recibe más rápido que el que estarle pidiendo. Porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Ese es el tipo de oración que debe hacer un ser cristiano, como si fuese un sacerdote, donde él llega, se purifica. Ahora, el ritual es totalmente diferente. El ritual es que el hombre llega, ofrece su sacrificio por el pecado y por el de él. Luego, después del sacrificio, llega al altar de bronce y se mira en el agua y luego se mira si tiene salpicaduras de sangre para poder entrar limpio al lugar santo. Y luego puede pasar libremente y como está puro y ha ofrecido sacrificios a Dios por su pecado, Dios lo recibe y es acepto delante de la presencia de Dios. Pero él primero se revisa su cara en el agua, en la fuente de bronce, y luego se mira él también. ¿Para qué? Para que no caiga muerto delante del lugar santo. Porque tampoco un muerto puede orarle a Dios, ya que los muertos, su oración no sube al cielo. A su nombre. Y eso depende del estilo de vida espiritual que lleva una persona. Por eso nadie puede juzgar a otro diciendo, el hermano yo lo veo así, ¿será que tiene tiempo que no ora? No, a nosotros no nos importa eso, ni sabemos cómo está el hermano. Lo importante es que usted sea acepto delante de la presencia de Dios. Y que cuente sus experiencias y que diga, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, porque tiene un corazón disponible y grato para Jehová de los ejércitos. Y eso fue lo que hizo Ezequías primero. Limpiar el templo de Jehová porque estaba sucio, claro, la inmundicia de todo, de imágenes, de sacrificios a dioses ajenos, el sacrificio a Moloc, los levitas, los sacerdotes, era una horrible causa que había dentro del pueblo de Israel cuando estaba este hombre. El intervalo de años entre Acaz y Ezequías, mucha gente se desordenó. A su nombre. Y lo que más me llama a mí la atención es lo que él dice.
una oración que hace públicamente desde el templo a su nombre. Se tiene que restablecer el culto a Jehová en el templo para que Dios sea quien dirija la gobernación de Ezequías sobre el pueblo. Se acordó de que Dios es el que manda en el pueblo y como Dios manda, Él cuando coloca a sus hombres, quiere que los hombres se dirijan hacia el pueblo como Dios ordena en su palabra. No lo puede hacer cualquiera como quiera, sino como Dios ha establecido en su palabra. Por eso Él enseguida lo que hace es limpiar el templo, porque si ese es el lugar donde Dios ha decretado que ahí moraría, ese lugar debe estar limpio para Jehová. Lo mismo hizo el primer viaje de Zorobabel, año 538, antes de Jesucristo. Se viene un pequeño grupo de 42.300 judíos desde Susa hasta Israel. 4 meses caminando la persona para llegar a su tierra. Dice la Biblia que estos hombres iban caminando de una manera tan hermosa que decía: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán en las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová. Claro, libertó al pueblo después de 70 años de estar cautivo. ¿Quién no iba a cantarle a Dios? 70 años olvidados por Dios, pero ellos sabían que Dios algún día se acordaría de ellos. De ahí yace el proverbio: Dios tarda pero nunca olvida. 70 años. Y sin embargo, no fueron 70 años porque Dios también acortó los días. Los dejó vivir nada más 60 años o 62 aproximadamente. ¿Sabe usted por qué lo hizo Dios? Porque también veía el sufrimiento de su pueblo. Aunque se lo merecían, Dios siempre tuvo misericordia del pueblo. Y dice la Biblia que cuando Zorobabel pisa a Israel, o lo que había quedado de Israel, imagínense, no quedó nada. Todas las murallas destruidas, todas las casas destruidas, el templo destruido y todos los que se ofrecían para el sacrificio no encontraron nada. Dice la Biblia que lo primero que restaura Zorobabel es el altar del holocausto y el culto para Jehová, para que Dios los apoyara en su nuevo desempeño que iban a hacer: reconstruir y restaurar el Israel que un día hizo que fuese posible que las demás naciones pagaran tributo a David y a Salomón. Una tarea muy difícil, porque ¿qué nación les iba a volver a respetar? Ya que Babilonia los disolvió, los trituró grandemente, físicamente y moralmente. A su nombre. Y dice la Biblia que lo primero que hizo Zorobabel es restaurar el culto para Jehová, el altar del holocausto y el altar del incienso. Y tras de eso le envía a Dios 2 profetas, a Ageo y a Zacarías. Y comienza la gente a restaurar el templo para Jehová. Lo hacen tan rápido, aleluya, que logran hacer algo más o menos por encimita. Lastimosamente, quedó el templo casi terminado hasta que las demás personas se influyeron en que el templo no se siguiera construyendo y demoró parado 16 años inactivo, porque el templo fue restaurado en 21 años y quedó en obra negra. La gente cuando veía el templo lloraba y otros se reían. Unos lloraban porque veían que la vieja gloria de Salomón había pasado y otros lloraban de alegría sabiendo que nuevamente tenían templo, porque si Dios estaba en el templo, la nación volvía a resurgir. Y ese es el grande, la grande satisfacción que tienen los hijos de Dios, que Dios siempre está ayudándonos en cualquier forma y en cualquier circunstancia.
Aunque a veces veamos la circunstancia más fuerte que el mismo Dios, aunque nuestra barca quiera hundirse, sabemos que el piloto jamás o nuestro capitán jamás hará hundir la barca. Porque si Él está, aleluya, llevando el timón, esto nunca se caerá. Pero si dejamos que nosotros nos tome la indecisión, la desunión, se hunde la barca y Cristo se salva. A su nombre. Esto es así. Dice la Biblia que Ezequías limpia el templo, porque él sabía que eso era lo primero. Nosotros debemos limpiar nuestro templo, que es nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Hay que sacar todo lo malo. Hay que sacar todo lo malo para que Dios comience a bajar en nuestros corazones. Por eso, si su templo ya no siente esas corrientes de agua viva, tiene que revisarse porque usted es templo del Espíritu Santo. Y si usted es hijo de Dios, se tiene que cumplir la palabra que dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque somos templos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo estaría de acuerdo con nosotros si nosotros sacamos toda la inmundicia que de pronto hemos recogido sin darnos cuenta. A su nombre damos gloria, porque nosotros no sabemos. Mire, a la persona se le pegan tantos defectos que uno a veces ni se da cuenta, sino que se da cuenta el otro. Por eso Jesús dijo: no mires la paja de tu hermano, sino la viga. ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque cuando uno lo hace, a veces no se da cuenta que uno está peor, pero en el sentido de juzgar. Pero si hay la necesidad de corregir a un hermano, sí se puede decir, pero calladito, lo más secreto que pueda existir. Hermano, hágame el favor, con toda la pena del mundo, si usted no me quiere hablar, no me hable más, pero yo le voy a decir esto. Así será, ¿verdad? Pero no se puede venir a decir de pronto como esos profetas falsos que dicen: así te dice el Señor, para que lo vean a él, que él es el profeta de Dios, que Dios le revela y que Dios dice a su nombre, sino con sabiduría y espíritu de mansedumbre, que es lo que hace falta en muchos ministros. Dice la Biblia que Ezequías logra gobernar 29 años. Y lo que más lo destaca a Ezequías como el gran rey es que él limpia el templo para Jehová. Luego practica la Pascua, una Pascua inolvidable, como ninguna otra, la hace recordar como en los tiempos de Moisés. Restaura también las fiestas, ¿verdad? Como la Pascua, así dijimos ahorita. Y también hace todo lo posible para que el culto a Jehová vuelva a ser como antes lo hacían sus antepasados. Pero lo que más me llama la atención, como dije ahorita, es el verso 11, que él le dice a los levitas: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os hace escogido a vosotros para que estéis delante de él. Número 1, y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Dios respalda el reinado de Ezequías. Más adelante lo vemos en conjunción con el profeta Isaías. Más adelante, Dios respalda el ministerio de Ezequías hasta que él comete una imprudencia. Pero eso no quiere decir que haya fallado o que Dios no estuvo de acuerdo con su reinado, sino que hay decisiones que se toman que después uno paga las consecuencias cuando son decisiones tomadas a la ligera. A su nombre, Josué fue uno de los hombres casi irreprochable, casi. Pero dice la Biblia que vinieron unos hombres de Gabaón y se hicieron pasar por otro tipo de gente, el cual no estaban acostumbrados a ver ellos,
y él los aceptó enseguida. Y dice la Biblia que lo que pasó porque ellos no consultaron a Jehová. Ahora, Josué tomó la decisión muy rápido de aceptarlos. Claro, con los vestidos que ellos se habían colocado, con ese pan mojoso, ese vino agrio, cualquiera iba a creer que venían de lejos, ¿verdad? A su nombre. Pero sabemos que son de pronto equivocaciones por las cosas tomadas a la ligera. Pero no significa de que Dios los vaya a desechar por eso, porque mucha gente y hasta uno mismo se ha equivocado y Dios nunca lo ha desechado. Eso quiere decir que somos hombres y nos podemos equivocar, pero a veces Dios también nos cuida de que esas equivocaciones no afecten la vida de los demás. Por eso Dios es muy cuidadoso en esa parte, porque si no fuese por el Espíritu Santo, hubiésemos cometido tantas locuras que le harían muchísimo daño a los demás. A su nombre, en una mala reacción, en una mala pregunta, en una mala respuesta, en tantas cosas que uno a veces ni sabe. Por eso uno tiene que ser demasiado sabio, pedirle sabiduría a Dios y leer el libro de los Proverbios. A su nombre, para no cometer tantas cosas como esta. Dice la Biblia que este hombre se destacó por ser un excelente rey. A los ojos de Jehová fue un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero él le dice a los levitas son los ministros que Dios ha colocado para que les sirvan y para que quemen incienso y para que estéis siempre delante de Dios. Porque Dios quería que el pueblo de los levitas eran gente preparada para ese ministerio, estuvieran siempre preparados para lo que Dios quisiera hacer en medio del pueblo, con ese tipo de la tribu, para que estuvieran ministrando a Dios delante del pueblo y que Dios viniera sobre el pueblo, sobre lo que ellos enseñaban, sobre lo que los profetas le decían, sobre lo que el rey decía. Dios lo que quería era que el pueblo estuviera unido bajo la gobernación de Ezequías y los levitas, porque eran sus ministros, porque los ministros de Dios tienen que estar bien delante de Dios, los ministros de Dios tienen que sacar la inmundicia, tienen que reprochar el pecado, tienen que decir las cosas como son, no se pueden quedar callados en alguna circunstancia. Cuando un ministro se para delante de la presencia de Dios, tiene una gran responsabilidad de decir las cosas como son, de no ocultar las cosas que ellos creen que no pueden, sino que tienen que decir lo que Dios le ha ordenado. Por eso tiene que quemar incienso, porque un ministro tiene que orar, tiene que estar bien delante de Dios. A su nombre. Eso es lo que dijo Ezequías a los levitas. Número uno, que estuvieran siempre delante de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia, porque Jehová os ha escogido para que estéis delante de él. Los ministros de Jehová siempre están delante de Dios, nunca están detrás, siempre están delante de Dios, ofreciéndose para cualquier trabajo que Dios le ordene. Un verdadero ministro de Dios, un verdadero levita, es el que está siempre dispuesto delante de Dios. Lo que Dios le diga, eso tiene que hacer el ministro. Por eso el ministro siempre tiene que estar, heme aquí, Señor, envíame a mí. No lo envíes a él porque él todavía no es a mí. A su nombre. El ministro siempre tiene que estar delante de Dios, dispuesto para cualquier obra, ofreciéndosele a Dios, y Dios dará convencimiento a los pastores y a los demás líderes de que él está delante de Dios siempre. A su nombre damos gloria. Por eso es que muchos ministros no prospera, ni a veces es reconocido. No estamos hablando de fama, sino que es reconocido. ¿Por qué? Porque mucha gente no se atreve a hacer muchas cosas. Ay, me da miedo, me da pena. No sé lo que van a pensar de mí. Muchos irán a burlar de mí. Ay, mira cómo canta, se le sale el gallo. Hasta que salga la gallina. Usted siempre está delante de Dios, que Dios algún día lo respaldará. Solamente que usted esté delante de la presencia de Dios. Levante sus manos y alabe a Jehová. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Siempre tiene que estar un ministro delante de Dios. Cuando un ministro se pone delante de Dios, es que un ministro está apto para ministrar, porque ha sacado la inmundicia del templo del Espíritu Santo y está dispuesto para servirle al Señor. Aquí estoy, Señor, dispuesto a servirte en lo que tú quieras, donde tú me quieras mandar. Estoy dispuesto a ir así sea a África, Señor amado, que me correten los leones.
Pero si tú estás conmigo, yo creo que tú me pondrás alas. A su nombre. Un ministro siempre tiene que estar delante de Dios, para que Dios lo tenga siempre en observación, dispuesto. A su nombre. Santo es el Señor. Segunda característica que yo he escogido: y le sirváis. Eso es lo que Dios anda buscando en este tiempo. Gente que le sirva. Gente que le sirva a Dios gratis. Porque todos estos ministros hoy en día están cobrando por el mensaje, porque ellos son doctores. Yo encontré un hombre hace un tiempo que él me dijo que él sus mensajes los iba a cobrar cuando él fuera pastor, porque él se mató mucho estudiando casi 10 años teología. Y yo le dije, bueno, pásale la cuenta a Dios en una factura y se la pones ahí, que el viento se la lleve, y de pronto el viento algún día la lleve hasta arriba como el helio y Dios le mande la cuenta. Pero si él dice que se mató estudiando 10 años teología para que Dios, cuando él sea ministro, va a cobrar, perdió su tiempo y la recompensa la tendrá de los hombres. ¿Cuál es la recompensa de los hombres? Que los hombres observan y no da nada. Lo mismo dijo Jesús de los fariseos. Estos hombres que oran reciben recompensa de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres los escuchan. Y cuando un hombre escucha una oración, ¿qué recompensa tiene? Ninguna. La recompensa mayor es cuando una persona le ora a Dios y Dios, que lo ve en secreto, lo recompensa en lo público. Ese es el verdadero merecimiento. Pero Dios está buscando gente que le sirva por gracia. Lo que uno reciba por gracia, así también lo dé por gracia. No cobrando, no diciendo, gracias a Dios que me invitaron a mí porque yo sí sé quién soy. No, tampoco. Es la gracia de Dios sobre él. Lo mismo dijo el apóstol Pablo cuando Dios lo envió a ser misionero. Pablo dijo, no soy yo, sino que la gracia de Dios se ha perfeccionado a mí para predicarle a todos los pecadores, de cual yo soy el primero. Es por gracia, sí, pero hay que estar siempre disponible delante de Dios, sirviéndole a Dios en todo tiempo. Lo que pasa es que muchos, como no ven resultados, no quieren servirle al Señor como es. Porque la gente quiere siempre felicitaciones. La gente siempre quiere que lo estén felicitando delante de los demás. Aunque eso no está de más hacerlo una o otra, 2 veces. Y al año. No está de más. Pero la gente siempre quiere gratificación por lo que hace. Pero eso lo hace uno por gracia. Todo lo que uno tiene se lo ha dado Dios, porque uno antes no lo tenía. Sin embargo, lo más hermoso que uno se puede llevar como ministro de Dios es la satisfacción de que la palabra de Dios ha hecho algo en las personas. Si es una persona que es evangelista, el evangelista tiene que llevarse la satisfacción de que él aglomera gente diciéndole que Cristo es el único salvador del mundo. La gente obedece la palabra, le cree a Jesucristo, le entrega su alma y él se lleva el gozo para su casa. Eso es lo más satisfactorio. Si una persona Dios la usa en milagros, en sanidades, Dios sana a esa persona, el hombre se va satisfecho para su casa porque Dios hizo algo en esas personas, que es lo más importante. A su nombre. O usted vio a Jesucristo cuando sanó a aquellos 10 leprosos. ¿Cuántos leprosos volvieron a darle gloria a Dios? Ni uno. El que volvió ya no era leproso. A su nombre damos gloria. Pero volvió un hombre limpio a darle gracias a Dios por lo que Dios había hecho. ¿Y Jesucristo qué le dijo? Ve y muéstrate al sacerdote. ¿Para qué? Para ofrecer el sacrificio por ser limpio de la lepra. Jesús no le dijo, ve y dile que fui yo. No. Jesús le dijo, ve y muéstrate al sacerdote. Obviamente el sacerdote le iba a preguntar, pero Jesús no le dijo que era él.
Es más, los demonios conocían a Jesús. Apenas venía Jesús, pisó Gadara. Dice la Biblia que había un endemoniado que dijo: yo sé quién eres, el Hijo de Dios. Cállate, te voy a delatar aquí. ¿Sí o no? Y dice la Biblia que lo reprendió y el espíritu inmundo se fue. Y la gente después, ¿qué hizo? Echó a Jesucristo donde había llegado porque había hecho un milagro. Jesús no dijo: no me echen porque yo soy el Hijo de Dios y hice este milagro. No, la gente lo echó prácticamente del pueblo. O sea, si hubiesen existido los letreros como en aquel tiempo, como hoy, en aquel tiempo hubieran puesto prohibida la entrada a Jesús en este barrio. A su nombre. Santo es nuestro Cristo. Dios está buscando gente que le sirva a Dios verdaderamente por gracia. Y este año que viene puede ser un año donde usted le pueda servir al Señor. Este año se ha olvidado, no importa si hay virus, coronavirus, si hay lo que haya. Lo importante es que si Dios nos dejó durante este tiempo vivir en una plenitud de la salud, yo creo que el próximo año Dios también nos puede guardar. A su nombre. Y lo último, para terminar, dice la Biblia: y seáis sus ministros y le queméis incienso. Eso es lo que quiso Ezequías que hubiese en el pueblo siempre. Gente que estuviera delante de Jehová, gente que le sirva a Jehová, gente que sea sus ministros y que le queméis incienso. Si una persona está delante de Dios, es reconocido por Dios. Si una persona le sirve a Dios, Dios le bendecirá de una manera especial por ser un servidor, por ser un ministro. Pero aparte de estas tres cosas, Dios también quiere que el ministro le queme incienso a Jehová. Y el incienso es simbolizado con el estilo de vida espiritual que una persona desarrolle en su casa. A su nombre. Para que usted sepa que no es solamente también que dar, sino también ofrecer. Y eso es también lo que le hace falta a muchos ministros, quemar el incienso desde muy temprano. Y cuando estamos hablando de incienso, no nos referimos a ese tipo de oración que usted hace por pedirle a Dios los 45 granos de arroz y la presita arriba. No, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios no quiere que usted le pida por la camisa manga larga y por el pantalón largo, ni tampoco por el vestido y por el calzado, porque sabe que usted no usa calzado, se puede puyar. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Es el incienso que hay que quemarle a Dios desde muy tempranito en la mañana. Que la oración que se simboliza como el incienso sea eso que suba delante de la presencia del Señor, traspase el abanico, el techo, el primero y el segundo cielo hasta llegar al tercero y Dios pueda respirar un entorno diferente al cual nosotros no estamos acostumbrados, sino que cuando nos arrodillamos es para pedirle a Dios por todas las cosas que necesitamos. Jesús dijo: por nada estéis afanosos en el mundo. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque estas cosas piden los gentiles y los publicanos, pero Dios sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, si Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, Pablo le dijo a los filipenses: mi Dios pues suplirá de sus riquezas en gloria a todos los que le siguen. Eso es simbolizando de que no hay necesidad de que uno esté siempre pidiendo, de que uno esté siempre pidiéndole. Sí se puede pedir, pero siempre pidiéndole a Dios lo mismo. Él sabe que nosotros tenemos que comer. Y si somos sus ministros, si le servimos y si estamos delante de él sabe que este cuerpo necesita comida y él nos las otorgará.
Porque ninguno puede decir aquí, ninguno puede decir un testimonio diciendo, hermano, yo quiero dar un testimonio, buen testimonio. Hermano, que ayer me acosté sin comer y le doy gracias a Dios porque Dios me dijo, te lo voy a probar de esa forma. ¿Quién dijo que eso es un testimonio? Ninguno de los que estamos aquí nos hemos acostado sin comer, al menos que usted esté pagando una manda. Ninguno. Porque el día que no amanece comida es cuando uno más come en la casa. Entonces Dios sabe de qué tenemos necesidad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que usted sea un ministro que le queme incienso siempre a Dios. Que usted siempre esté pendiente de Él, que usted no se olvide de Él, que usted sepa que lo más hermoso, lo más precioso, lo más adorado que usted tiene es ese Rey que le ha dado todo a usted. Le dio familia, le dio vehículos, le dio hijos. ¿Cómo no estar agradecido con ese Dios maravilloso? Le ha dado talento, le ha dado sueños, le ha dado revelaciones. Dios siempre está pendiente de usted. Dios le ha dado salud durante todos estos 10 meses de pandemia. Dios siempre se ha acordado de usted. Él nunca lo ha olvidado. De pronto se ha presentado un dolor en la aquí, en esta parte derecha, de pronto se ha presentado un dolor acá, de pronto uno le duele una pierna, le duele la cabeza, pero eso no simboliza de que Dios lo ha dejado a usted, eso simboliza de que usted es un humano, usted es un cuerpo como usted, como cualquier otro, y le tienen que ocurrir cosas, pero sabemos que todas las cosas que han sucedido han sido de parte de Dios y han sido más que buenas. Santo es nuestro Dios, bendito es su nombre. Si todo esto lo hemos vivido, no tenemos ningún mal testimonio en contra de Dios. Dios ha sido más que bueno con nosotros. Nos ha extendido siempre su brazo, guardándonos y cuidándonos de siempre. Que se lo llevaron de emergencia para la clínica. Eso es normal. Es un cuerpo. Está cansado de pronto. Tiene algún dolor. Sí, bueno, si usted tiene un estilo de fe más fuerte, órese usted mismo y Dios lo sanará. Depende de su fe. Pero no le vamos a decir que no vaya al hospital porque se puede morir en la casa y me llevan preso a mí. Pero todo depende de su fe. Pero somos un cuerpo humano normal. Como el mismo Jesús se sintió cansado. Se puso a escribir porque estaba descansando. Luego se fue a una hora a beber agua porque tenía sed. Sino que esos momentos también los aprovechó para hacer grandes obras. Pero no hay una cosa más hermosa que quemarle incienso a Jehová muy temprano por lo que Él ha sido en nuestras vidas, por lo que Él ha hecho en nosotros. Usted puede quemarle un incienso a Jehová y dice, Señor, yo quiero ser tu ministro, pero tengo muchas dudas, muchas lagunas en mi mente, Señor. Yo quisiera, Señor, hablar de ti, decir que tú eres hermoso, que tú eres bello, que cuando la gente me escuche, que cuando la gente yo vea que me escuche, Señor, sea que tú toques y ministres esos corazones. Usted tiene que ponerle las palabras en su boca a Dios para que Dios vea que usted está interesado en que ese incienso suba a Él y que cause emoción y cause cosas grandes en las demás personas. Porque tenemos un Dios grande, un Dios real que puede hacer cosas grandes en la vida de los demás a través de nosotros. Porque somos sus ministros y Él fue el que nos escogió. Nosotros no cogimos este estilo de vida, fue Él quien nos llamó y nos amó primero. Fue Él quien está interesado en nosotros, porque Él sabe que tenemos un corazón apto para el evangelio, porque hay gente allá afuera que tiene un corazón bueno, pero para el mundo, no para Dios. Entonces despertemos de ese mundo en el cual estamos, que es un mundo en el cual pensamos que a veces Dios sigue muerto, no ha resucitado, porque nosotros mismos le hemos dado esa autoridad. Pero somos sus ministros, somos sus servidores, pero quemémosle incienso a Jehová. Siempre muy temprano. Dios es galardonador de los que le buscan. Siempre recuerde eso. Si usted está buscando algo de Dios, Dios se lo dará, aunque te costará, pero será lo más grande y más hermoso que te puedas tener. Un talento de Dios no tiene precio. Quémale muy temprano incienso a Jehová y verás el resultado. Padre, que estás en los cielos, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, te damos gloria, honra y alabanza, Señor.
Bendecimos tu dulce nombre, Jesús, y te damos toda la gloria, el señorío, el poderío y la majestad, porque todo es tuyo, Señor. Tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza. Solo tú eres el único digno de desatar los sellos, Señor amado. Solo tú eres el único de hacer lo que vas a hacer, Señor amado. No hay ninguna religión que pueda igualarte. No hay un hombre ni un Dios que pueda decir que se parece a ti, Señor amado, porque tú eres único. Eres 3 veces santo para que nadie te iguale, Señor amado. Gracias te damos en esta noche por este grupo de hermanos. Gracias por cada uno de ellos, Señor amado. Dios, bendíceles en una manera especial y poderosa. Bendícenos, Señor amado, en tu presencia. Ayúdanos siempre a quemar incienso desde muy temprano para que tú lo percibas como olor fragante, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Bendice este momento y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor amado. Que muchos se hagan grandes propuestas para este año que viene, Señor amado. Que muchos te tengan en cuenta en sus proyectos. Que muchos te tengan en cuenta en sus metas a realizar durante este año que se aproxima, Señor amado. No como algo profético diciendo que yo decreto, no, Señor amado, es personal, cada uno en su corazón. Si quiere servirte, si quiere ser su ministro, si quiere estar delante de ti, enséñale que te ofrezca incienso desde muy temprano, Señor amado, porque lo que tú quieres es un sacrificio de alabanza, Dios eterno. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor amado. Aquí estamos nosotros buscándote, dándote las gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tú bendigas a este pueblo y tú lo lleves con bien, Señor amado. Que llevemos, antes de que se termine el año, hoy en esta noche, Señor amado, llevemos todos nuestros sueños y nuestros anhelos en tu presencia para que tú, Dios mío, tomes control de todo esto, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde que tenemos muchos sueños y muchas cosas por cumplir el año que viene. Propóngaselo a Dios esta noche desde su casa recibiendo el año. Cierre la puerta para que no entren los borrachos. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde y váyase en la paz del Señor.